Muy buenas tardes aquí en España y en Europa y muy buenos días en América Latina. Les estamos dando a todos la bienvenida a este Foro UNIR, donde hoy vamos a hablar de un tema que realmente creo que apasiona a gran parte de la humanidad, ¿no? ¿Qué va a pasar este año en el mundo? ¿Cómo será la geopolítica en este año 2025? Porque venimos de un 2024 que ha tenido muchísimo para mencionar, para comentar. Uno de ellos, y quizás una de las noticias más relevantes, ha sido el retorno de Donald Trump, elegido presidente, que asumirá en los próximos días. Pero este año 2025 también va a estar colmado de acontecimientos. Hay elecciones en América Latina, hay elecciones en Europa, hay muchos temas de interés. Y este foro está convocando a más de 4.000 personas que se han apuntado para escuchar a los expertos que hoy nos están acompañando. Bueno, vamos a empezar contando que Víctor Pascual me está acompañando. Víctor es el director del área de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de UNIR, con quien vamos a compartir y llevar adelante este evento de hoy. Víctor, un placer estar contigo y compartir este rato. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes desde España. Buenos días en Latinoamérica. La verdad es que era un foro necesario, ¿no? Necesitábamos hablar de los riesgos que se ciernen sobre el plano internacional para este 2025. Hay muchas cuestiones en juego, muchos temas que debatir. Por supuesto que hablaremos de la irrupción, ¿no?, de la toma de posesión de Donald Trump y de las implicaciones que para la política internacional pues tiene la llegada nuevamente de Donald Trump a la Casa Blanca. Hablaremos también de un año que no es tan electoral como el 2024, pero también tiene en juego elecciones importantes, ¿no? Recientemente vamos a tener en febrero en Ecuador, vamos a tener en agosto en Bolivia, en Europa también va a haber elecciones claves, como por ejemplo en Alemania. Y bueno, pues sin lugar a duda tenemos que hablar también de la importancia de la democracia y de cómo el orden liberal puede estar en riesgo, ¿no? Entonces, son muchos temas, Jorge, son muchos temas para los que necesitamos a los mejores expertos y creo que contamos con una pléyade de buenos ponentes hoy para tratar todos estos temas. Sí, voy a admitir que hoy es uno de esos días en donde estamos haciendo uno de esos eventos, cuando alguien que viene del periodismo realmente disfruta mucho, y es esta oportunidad de contar con especialistas muy reconocidos que nos van a acompañar a lo largo de esta hora. Y yo creo que también hay un elemento, Víctor, entre los hechos importantes que has mencionado, que me parece que también son relevantes a tener en cuenta. Indudablemente, ¿sí?, el tema de la migración sigue siendo un tema que en Europa preocupa, pero también vemos que, por ejemplo, en América Latina tenemos a un Donald Trump mucho más duro con la migración, pero seguimos teniendo el problema de venezolanos. O sea, ya tenemos casi 9 millones de venezolanos que han emigrado del país. Así que la verdad que hay de todo. Entonces, ¿te parece si ya damos la bienvenida a nuestra primera invitada, ¿sí?, que es Erika Rodríguez? Ella es la directora de la Fundación Carolina. Erika, bienvenida, un placer que estés con nosotros. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Bueno, ahora te vamos a escuchar, pero a quienes están conectados les quiero decir que tienen a disposición un chat, ¿no?, a través de esta emisión, y todas las preguntas o comentarios que nos quieras ir dejando a lo largo del evento lo puedes hacer porque lo vamos a ir compartiendo, y ya que hoy contamos con especialistas, va a ser bueno también tomar tus preguntas y planteárselas a ellos. Erika, queremos escucharte unos minutos y que nos hables, ¿no?, de cómo será esta geopolítica en el 2025. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, gracias por invitarme. Y desde luego no me la pones fácil la pregunta, ¿no? Porque hay una cosa que los internacionalistas no tenemos y es una bola de estas de ver el futuro. Así que nos sorprendemos tanto como el resto de los mortales con lo que va ocurriendo. Y estamos en la era de la incertidumbre.
Entonces, hay una certeza que tenemos, es que el mundo es más incierto que nunca. Y es más incierto que nunca no solo porque los procesos sociales de cambio, de subidas, de las hegemonías, bajadas de los imperios, no hayan ocurrido antes, sino porque tenemos una serie de fenómenos adicionales, como la irrupción potente de la tecnología, de la era de la información, el cambio climático, que están haciendo que todos estos movimientos sociales, estos procesos de cambio social, sean mucho más profundos y sean mucho más difíciles de ver por dónde van a salir, ¿no? Cuáles van a ser los resultados. Sus resultados son más amplios y son más novedosos para la especie humana y para la estructura social actual. Entonces, lo primero es que tenemos una era de la incertidumbre. En esta era de la incertidumbre, y este año concretamente, empezamos con muchas sorpresas. Algunas muy evidentes y no por ello menos potentes, como por ejemplo el triunfo de Donald Trump, pero más que el triunfo de Donald Trump, el haber sido considerado culpable, y es el primer presidente en Estados Unidos que es culpable de cargos delictivos. Pero esto es muy importante porque no estamos hablando solamente de que una persona con un historial, sino de lo que implica esto para la democracia americana y para los preceptos sobre los que estaba construido el destino manifiesto de Estados Unidos. Y ese camino de ser los que mostraban cuál era la democracia y construir un sendero y una visión de lo que era ideal para el resto del mundo. Esto está en cuestión. Está en cuestión porque la democracia americana ahora mismo está cuestionada. Hay otras cosas que tenemos que mirar. Por supuesto, los conflictos, los dos grandes conflictos que nos han marcado últimamente, el conflicto en Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, todo el impacto que tiene para Europa, la percepción de este conflicto, no solo como una amenaza territorial puntual, sino como una amenaza existencial contra el modelo europeo y una agresión de un modelo ruso que trata de buscar nuevamente de retomar un papel que tuvo en el mundo en algún momento y que cambia las lógicas o que plantea lógicas de dominación distintas a las que parecían viables en el siglo XXI. Pero otra parte importante es los cambios en Oriente Medio. Iniciamos el año con esta posible, y a día de hoy no estamos totalmente seguros, tregua, paz en la Franja de Gaza, pero ya esto te ha dejado unos impactos muy importantes en la región. Siria era un impacto insospechado. A principio de año no nos podríamos imaginar cómo iba a derivar sobre Siria, los cambios y los impactos que tiene este cambio en el poder y la salida de Bashar al-Assad en Siria, pero también lo importante la grave afectación sobre el sistema multilateral que deja este conflicto, porque no es solamente el poder de Israel, no es solamente la agresión y por supuesto el enorme drama humano que le ha acompañado, sino como el sistema multilateral ha demostrado ser incapaz, se ha visto puesto en cuestión inclusive por aquellos para los que fue creado, ¿no? Es increíble que en el Sinaí hayan habido ataques contra las propias tropas, reconociendo que todo este proceso se creó tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenemos una guerra que ha afectado no solamente con la gran afectación humana, sino que el sistema multilateral lo ha dejado profundamente herido y ha dejado herida la capacidad del sistema multilateral de controlar agresiones de tan alto impacto y tan peligrosas, ¿no? que se encienden en medio de zonas tan volátiles en el mundo. Y finalmente yo pondría otro foco importante, dos focos importantes, que normalmente no solemos hablar, un poco porque nos vamos siempre a Estados Unidos, y es los cambios en China. Es muy importante seguir viendo los cambios que están ocurriendo en China. China ha terminado de consolidar la salida de la pandemia, de esa política tan restrictiva que tuvo, pero esa salida está marcada por dos cosas: la consolidación del proyecto de Xi Jinping y un retorno al sistema internacional marcado por sus dinámicas internas económicas. Una cierta crisis económica, un decrecimiento del crecimiento económico, y esto ha llevado a que China cambie sus esquemas de juego en buena parte del mundo. Es muy importante ver el sur global con ese nuevo esquema en el que China está planteando el relacionamiento. Por ejemplo, cambios en la estructura de financiación con mayor aversión al riesgo que el que presentaban antes, ampliación del proceso de franja y ruta de la seda, pero muy centrados en la tecnología y en el ofrecer una dimensión tecnológica de soluciones de todo nivel para el sur global. Entonces hay cambios importantes que están mostrando no solamente el que sigue viva la dinámica de emergencia internacional de China, sino que hay un reajuste interno en el país que va a marcar en este año esos procesos. Y el último de los focos para mí muy importante es no perdamos de vista el impacto gravísimo de catástrofes climáticas como eventos geopolíticos. La Dana de Valencia,
O sea, lo que nos dice sobre la capacidad de prevención y la capacidad que las dificultades que tienen países desarrollados como España para poder hacer efecto a los ponerle la cara a los efectos de cambio climático, el gravísimo impacto social y económico que pueden tener, y ahora mismo los incendios en California. Y veamos esos eventos como eventos que van a tener impactos muy potentes a nivel geopolítico, porque primero, nutren procesos de polarización política, que ya vemos alrededor de ellos, ¿no? Unos procesos que digamos que avivan ciertos procesos políticos, pero a su vez están mostrando graves brechas que se van creando, inclusive en aquellos países más desarrollados que se están viendo incapaces para enfrentar esto, o por lo menos que les está sorprendiendo a nivel mucho más profundo, ¿no? A nivel estructural, ya no solamente con el impacto inmediato del evento, sino un nivel estructural, político, institucional y de estructura social. Entonces, esto sería para mí las claves de por dónde tenemos que mirar el año 2025, así a grandes rasgos, ¿no? Bueno, Erika, la verdad que, no sé, Víctor, pero me imagino que preguntas salen muchísimas, ¿no? para Erika. Y yo quería empezar un poco planteando si tenemos un mundo desarrollado, ¿no? Hoy tenemos a Alemania y Francia, históricamente los grandes motores de Europa, en unas crisis que parecen la Argentina de los 70, o sea, digo, unas crisis que uno dice, oye, ¿cómo puede ser que estos países con ese nivel de desarrollo estén enfrentando el tipo de protestas, las polémicas, el ascenso de grupos mucho más radicales, etcétera? En ese contexto, ¿qué perspectivas ves tú sobre todo para América Latina? O sea, porque América Latina, claro, América Latina ha tenido siempre esos dos vectores con los que conectaba. Una época, década de los 90, mucho apoyo de los Estados Unidos, un gran desarrollo económico de América Latina, también un crecimiento de la desigualdad por otro lado, y después también esa alianza, ¿no? con los ancestros europeos. Pero si Estados Unidos está en una crisis democrática y Europa con sus propios problemas, América Latina está un poquito sola. Sí, está desnortada, y yo creo que América Latina está desnortada por dos cosas que has mencionado, que es la falta de patrones. En la buena parte de la política exterior de América Latina y de las políticas de desarrollo de América Latina siguieron algunos patrones evidentes, ¿no? Era, en Colombia concretamente se llamaba Respice Polum, la doctrina de mirar al norte, ver a la estrella polar. Estados Unidos fue un patrón de democracia, fue un patrón de comportamiento para la región, a los que en un momento dado se les echó de más por su intervención, hoy en día se les echa de menos ante la emergencia de líderes autoritarios en la región. Centroamérica, por ejemplo, es un muy buen ejemplo, donde la falta de presencia de Estados Unidos y las reglas de las democráticas, por ejemplo, las que se crearon a través del sistema interamericano, brillan por su ausencia ahora mismo. Vemos una Europa que se alejó de América Latina y una América Latina que se alejó de Europa, por dos motivos muy concretos. América Latina rompió muchos de los canales de diálogos con Europa, porque sus procesos políticos y sus procesos económicos se alejaron de Europa. Esto no quiere decir que disminuyamos, por ejemplo, el peso que tiene Europa a nivel de inversión, que sigue siendo el mayor inversor en América Latina, pero se alejó de la construcción y del modelo de desarrollo en América Latina. Entonces, el marco de una Europa que era un líder político, un líder de valores, se fue distanciando de una América Latina que buscaba un modelo de crecimiento que no podía emular al europeo y que simplemente empezó a buscar otros derroteros que tenían que ver con el crecimiento económico y la demanda por materias primas y el proceso de reprimarización que ha tenido en buena parte de la región, y que esto la llevó a mirar, obviamente, a diversificar hacia China. Especialmente esto es muy notable en el cono sur, ¿no? Recordamos que América Latina tiene unas diferencias muy importantes que no deben olvidarse. Y por último tenemos un tema importante de esa América Latina desnortada, y es su incapacidad para generar procesos regionales que representen por lo menos o que aúnen la capacidad de discutir sobre sus problemas comunes. Ya no es que esperemos que sea como la Unión Europea, cosa que por modelo histórico no sería lo esperable para América Latina, pero la incapacidad latente, la falta de una institucionalidad que permita que la región gestione problemas, gestione polémicas, que supere
la enorme fragmentación, pero sobre todo esa mirada únicamente al ombligo político de cada uno de los países que pone por encima las diferencias y no los desafíos comunes. Y es que los desafíos comunes de América Latina no son pocos. Cambio climático, gestión de las migraciones y gestión del crimen organizado, que determina claramente ahora mismo buena parte de los desafíos democráticos de la región. Sí. Erika, has mencionado dos conflictos fundamentales que llevamos padeciendo, ¿no?, en los últimos años, como es el conflicto en Ucrania y también el conflicto en Palestina, concretamente en Gaza, ¿no? Y son dos conflictos en los que claramente hemos visto cómo se ha saltado por los aires el ordenamiento jurídico internacional, ¿no?, con una agresión a un país soberano como Ucrania por parte de un Estado miembro permanente del Consejo de Seguridad, como es Rusia, y en el caso de Palestina, pues con una respuesta que, por supuesto, Israel tiene un derecho de legítima defensa ante el ataque previo recibido, el terrible ataque recibido por Hamás en octubre de 2023, pero una respuesta desproporcionada y que, por supuesto, ha vulnerado también las normas básicas del derecho internacional humanitario y las leyes de la guerra, ¿no? Ante esta situación, vemos que el sistema internacional basado en normas que se creó en 1945 con la Carta de Naciones Unidas está, podemos decir, no sé si hecho añicos o en una crisis muy aguda, ¿no? Y ahora la llegada de Trump a la Casa Blanca no hace entrever buenas perspectivas, porque él ya ha puesto de manifiesto pues la falta de compromiso de su política respecto de los organismos internacionales y del multilateralismo, como por ejemplo es el hecho de que no ha ratificado el Estatuto de Roma por el que se crea la Corte Penal Internacional y otras, ¿no? Entonces la pregunta básicamente, no sé si es una pregunta o una autorreflexión compartida, ¿no?, es ¿se avecinan malos tiempos para el multilateralismo? ¿Es el momento de reformar el sistema internacional o no hay condiciones ahora mismo para poder hacer esa reforma? El problema es que es el momento de reformar el sistema internacional, pero no hay condiciones. Creo que me has dado la respuesta, ¿no? Es el momento, hace mucho tiempo que ese momento tenía que haberse dado. ¿Por qué? Porque los equilibrios del poder en el mundo cambiaron hace mucho tiempo, porque el sistema se mostró incapaz de gestionar, no solamente de gestionar el conflicto, sino de gestionar la creciente inseguridad del sistema internacional. Entonces, fue creado para mantener la estabilidad en el mundo, el Consejo de Seguridad, y ahora es una fuente de inestabilidad, porque en el proceso de bloqueo ya no habilita otras vías para solucionar o para mantener la estabilidad o para dar respuesta humanitaria, en muchos casos, ni siquiera ya desde un punto de vista de seguridad, sino humanitario, a las crisis. Pero, de todas formas, el multilateralismo hay que verlo, sí, profundamente herido por ese cuestionamiento de sus bases, esos cuestionamientos de la capacidad de las agencias para cumplir con sus obligaciones. El ataque contra UNRWA es un ataque muy doloroso porque era una agencia de Naciones Unidas y que ha sido atacada frontalmente. El ataque a las estructuras, digamos que deja herido buena parte de la capacidad de dar respuesta a crisis. Porque el sistema internacional, el sistema multilateral tiene varias patas y tendríamos que ver la afectación en distintos niveles, ¿no? El Consejo de Seguridad yo lo doy por perdido, como decía, por el tema de los equilibrios y la incapacidad para reequilibrar ese Consejo hacia una representación mayor del mundo. Pero las Naciones Unidas y el sistema multilateral no solamente tenían esa función, también tenían una función que los teóricos del desarrollo, los que trabajamos desarrollo, hemos visto con mucha atención durante mucho tiempo, que era crear el modelo de desarrollo para el mundo. Dar los lineamientos del desarrollo, ¿no? Un programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, un programa de la UNICEF para los niños, para las medidas de la Organización Mundial de la Salud, es decir, todas las políticas que gestionaban el bienestar común de la humanidad y los bienes públicos globales estaban en el sistema multilateral. Y ese discurso está agotado en cierta forma, está anquilosado. Tenemos los ODS, que fueron un gran avance, pero no tenemos un debate actual del desarrollo de hacia dónde vamos como humanidad, para dónde vamos a tirar, cuáles son los lineamientos básicos para que haya un avance que pudiéramos llamar humano, ¿no? Hacia dónde vamos como conjunto. Y en esto el Sur Global plantea algunos desafíos interesantes. Lo primero es que plantea una agenda contrahegemónica, en cierta forma, no plantea una agenda común, no dice cuáles son las soluciones, pero nos dice qué es lo que no funciona, ¿no? Ese modelo de representación donde el norte global tenía todo el poder, ya ese modelo no me sirve y yo me opongo a ese modelo. Tampoco nos ha construido una agenda de por dónde, pero plantea esa necesidad de cambio. Por otro lado, si se ven, y aquí es un punto interesante, ver las votaciones. Y en las votaciones de Naciones Unidas, aunque el sistema está muy tocado, hay puntos que siguen siendo fundamentales para todos los países y especialmente para esos países del sur global, como por ejemplo la agresión territorial.
Entonces, sí vemos, sí, el sistema está herido, pero por otro lado, siguen votando en contra de la agresión territorial, siguen manifestándose masivamente. Hay algunos díscolos, ¿no? Pero en general vemos que las votaciones sí tienden a darle valor a algunos de esos avances que había conseguido el sistema multilateral. Y yo creo que por ahí debería estar la respuesta. Tenemos que volver a hablar de desarrollo, tenemos que volver a llenar esa conversación y tenemos que volver a hablar de las reglas del sistema, porque son reglas que el sur global necesita y quiere poner en la mesa, porque sabe que son valiosas, que fueron conquistas valiosas. Erika, cuando miramos a América Latina, vemos que, por ejemplo, el Latinobarómetro dice que ya solo 48% de los latinoamericanos apoyan la democracia. Una cifra que estaba arriba del 60% hace apenas 10 años. Entonces ahí te lo pregunto, ¿cuál es tu reflexión? ¿A qué crees que se debe esa gran crisis de la democracia? ¿Es un tema realmente más bien económico, una percepción de que la gente no ha podido satisfacer, digamos, esa promesa de crecimiento que también traía la democracia y todo? ¿O a qué crees que se debe esta crisis? La primera parte de la crisis no es ver cuántos en los países democráticos no creen en la democracia, sino cuántas personas en el mundo viven fuera de democracias. La mayor parte de la humanidad vive fuera de democracias, de sistemas democráticos. Entonces, esto ya es un indicador importante de cómo se plantea este análisis, ¿no? Entonces, durante la Guerra Fría, pues teníamos una cortina, entonces para allá no los vemos, no tenemos esa sensación. La democracia es de only game on town y es el único camino viable. Pero la democracia ha sufrido importantes incapacidades, ¿no? La primera es la que tú señalas, es suplir de bienes materiales. Esto en América Latina es muy concreto. Hay países donde se necesitan 11 generaciones para salir de la pobreza. Si yo a un colombiano que necesita 11 generaciones para salir de la pobreza, le digo, los chinos sacaron a no sé cuántos mil millones en 40 años, porque su modelo de desarrollo empezó en el año 78, pues me dice, hombre, esto de la democracia como que no es tan eficiente, ¿no?, para responder mi necesidad. Pero hay otros fenómenos más allá de lo económico, porque lo económico es importante, pero hay otras cosas que las sociedades valoran. La sociedad latinoamericana es una sociedad que valora, por ejemplo, la sociedad civil y la capacidad de movilización, que es muy activa políticamente. En el 2016 vimos muchísimas manifestaciones que nos mostraban un nivel alto de politización del espacio público. O sea, que nos dicen que sí es importante participar, que la gente cree que las cosas se pueden cambiar, que cree que el sistema tiene que proveer soluciones, lo cual es seguir creyendo en el sistema en cierta forma. Entonces, yo no creo que ella simplemente sea un cansancio, porque la democracia no entrega. Es también una falta de representación, donde están algunos de los problemas. Es una limitación en los procesos de representación. Y son procesos y algunas veces el propio éxito de los procesos de representación, porque trae a la mesa agendas mucho más complejas de diálogo, para las cuales las instituciones no siempre están a la altura. Veamos la ruptura entre la representación en países como Perú, donde la sierra y la costa tienen un problema de representación tan potente que genera un choque social muy profundo. Miremos lo que pasó en Colombia, porque la izquierda fue capaz de movilizar a buena parte del país que nunca había votado y que no había sido representado, país afrodescendiente, y lo que supone esto para una agenda pública que es incapaz de gestionar esas nuevas demandas que están en la mesa. Entonces, a veces la democracia, sus propios éxitos le han traído, digamos, que hacen que sea más tirante el sistema, ¿no? Y las debilidades institucionales no permiten que eso que ha puesto la democracia, esas demandas que ha puesto la propia democracia sobre la mesa, puedan ver una satisfacción. Eso no pone en cuestión en sí la democracia, sino la capacidad de nuestras instituciones, y digamos que nos debería dar pistas más bien de por dónde deberían estar las soluciones, ¿no?, en esos fortalecimientos, en esa mejora de la participación. Hay otro punto importante de esto, y que va más allá de América Latina, que ya son los temas de la polarización afectiva y la polarización ideológica, ¿no?, la polarización, sobre todo la afectiva, y tiene que ver con la construcción de un debate que es mucho más abierto, en el cual ya no hay filtros para el debate y en el cual algunos temas empiezan a comerse la agenda más por encima de la evidencia, ¿no? Entonces, la construcción de temas de debate que generan un sistema de polarización que tiene que ver con creencias, que tiene que ver con valores, pero sobre todo que tiene que ver con la construcción de colectivos identitarios basados en un sentimiento y no en la evidencia de lo que está ocurriendo.
Este es quizás el punto más peligroso. Sabemos que las redes sociales han sido el vehículo para este proceso, sabemos que la inteligencia artificial nos genera un enorme riesgo porque habilita que cualquiera pueda malutilizar las herramientas, pero también porque hace muy difícil darle respuesta a esas tensiones. Entonces, ¿cómo combatir una tensión que es polarización afectiva, que tiene que ver con una creación de un otro al que desconozco como actor, al que no le reconozco valor, con la deshumanización de algunos colectivos? ¿Cómo romper con eso cuando las herramientas realmente están puestas más hacia el proceso de polarización que al de construcción de colectivos? Y no podemos olvidar que, y quizás es uno de los grandes problemas de los últimos años de la democracia, fue que surgió y se fortaleció mucho el individualismo frente a los procesos de reconocimiento colectivo y comunitario, que siguen siendo profundamente importantes para nosotros porque nuestra propia especie los demanda, ¿no? Seremos seres sociales, y ese colectivo se fue rompiendo para irse convirtiendo en individualidades que después, incapaces o necesitadas de ver protección, buscan refugio en identidades que están creadas sobre la construcción de unas barreras que son meramente construidas a partir de un sistema de valores subjetivo. Sí, se nos está acabando el tiempo, creo que quedan ya unos minutos, ¿no? Y no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarle a Erika, sabiendo que no tienes una bola de cristal, que ningún internacionalista lo tenemos, pero yo necesito escucharte un poco más hablar de Trump, ¿no? Y de dos cuestiones que ya ha anunciado incluso antes de su toma de posesión, ¿no? Como es la posibilidad de anexionarse Groenlandia y también recuperar el control del Canal de Panamá, ¿no? ¿Cómo ves de viable estas dos propuestas o ideas que ha lanzado el próximo mandatario de Estados Unidos? Bueno, no, es difícil ponerse, porque no sabemos qué método. Sabemos que Trump es transaccional, que utiliza el garrote y la zanahoria. Yo con Trump veo muy claros los garrotes, ahora veo menos claras las zanahorias. Y esto es un punto importante porque a punta de garrote no siempre pueden funcionar las cosas, necesitas zanahorias también, y yo no tengo muy claro que en este sistema tenga muchas para ofrecer, porque está debilitado internamente y porque también tiene una competencia con China que limita su espacio de acción. En el caso de Groenlandia, yo creo que pesan las rupturas históricas dentro del proceso, dentro de la propia Dinamarca y su relación con la isla, y eso puede tener un peso importante, digamos, la deuda histórica, ese saldo de tensión histórica que hay entre los dos territorios puede tener un peso, porque nos recuerda un poco la historia de Panamá, ¿no? y su mala relación con Colombia en un momento clave de la historia. Sin embargo, la posición de la isla, su peso y su valor geopolítico, que es en realidad por lo que le interesa a Trump, creo que hace mucho más difícil plantear esta cuestión en este momento y que pueda conseguirlo no solamente basado en equilibrios internos, ¿no? En que la gente de Groenlandia decida acercarse a Estados Unidos. El peso geopolítico va a limitar esas capacidades y va a haber importantes tensiones y rechazos, no solamente de los evidentes de Rusia, sino por ejemplo Europa va a jugar un papel muy relevante ahí, oponiéndose, porque Europa es la primera interesada en no perder parte de su estructura territorial, sobre todo cuando tiene tan relevante. En el caso de Panamá lo veo muchísimo más complicado, porque evidentemente para América Latina sería una afrenta que no podría permitirle a Estados Unidos. Estados Unidos no sé hasta qué punto se puede permitir un coste tan alto, a pesar de que su política en la región ha sido en los últimos años mala y vaga en muchos casos, y inclusive con los demócratas tampoco fue una política hacia América Latina muy acertada ni muy viva, pero ese coste no sé cómo lo podría asumir, ¿no? Esa agresión tan clara sobre el canal. Y además eso alentaría otros procesos de construcción de canales que siempre han estado sobre la mesa y que pueden reavivarse con los suficientes medios y voluntades necesarias, lo cual generaría unas tensiones territoriales que no vemos desde la Guerra Fría probablemente. Erika, no puedo dejar de hacerte algunas preguntas, nos queda poquito tiempo, pero es que hay muchísimas preguntas de la audiencia que está conectada. A ver, por ejemplo, nos dice, a ver, vamos a mirar un poco, aquí nos dice Nelson Lugo, ¿no? Dice, a ver, Argentina y Venezuela, ¿no? Un breve análisis, no solo por la polarización, sino por el impacto y su influencia regional. A ver cómo nos lo podés resumir. Venezuela es la piedra en el zapato de América Latina desde hace mucho tiempo, porque además de la deriva
antidemocrática del país y ahora mismo de una deriva de aislamiento en la que ha entrado Maduro a través de esta posesión ilegítima, se convirtió en un punto de divisorio en la región. Y es un punto que genera muchísimas tensiones, que ha generado muchísimas divisiones regionales, pero sobre todo que se convierte en una almaja arrojadiza que no permite gestionar otros conflictos de la región. Entonces, para mí Venezuela es un gran problema por su problema democrático, el problema porque los venezolanos sufren esto, pero especialmente es un problema para una región en la cual es el vector que termina por dividir todas las posibilidades. Entonces, tenemos un problema con Venezuela. Ahora, una Venezuela más aislada, una Venezuela que rompe sus canales de diálogo con los países de la izquierda, con lo que se llamó en su momento la marea rosa y tal, es una Venezuela que quizás se vaya marginando también y pudiera dar causa a que otros diálogos revivieran. Pero entonces cuando nos encontramos con actores como Milei, como quizás un poco Bukele, que se van a ver fortalecidos por la administración norteamericana, en la cual van a encontrar un apoyo importante. Entonces también va a ser no son ellos por sí mismos, porque ya son actores disruptivos en la región, pero si se ven fortalecidos no solamente por Trump, sino por actores como Elon Musk, que va a tener un peso muy, muy importante porque encaja muy bien con el discurso libertario de Milei, porque encaja muy bien con la tecnopolítica de Bukele. Ahí es donde van a tener, digamos, un papel mucho más relevante, digamos, que haciendo aflorar más tensiones en la región. Y yo pondría un puntito, el último, que es: hay un grave riesgo en América Latina, que es la banalización de la política exterior. América Latina ha dejado de hacer política exterior a través de las cancillerías y la hace en Twitter, unos y otros. Y esto es un riesgo enorme, porque la política exterior no se inventó para la vanidad de los presidentes, ni para que viajaran y conocieran el mundo, se inventó para que pudieran gestionar los problemas. Y por eso hay cancillerías, y por eso las cosas, y la diplomacia existe, y los canales diplomáticos, que no son los que airean los problemas, y los ventilan y les echan leña a través de un Twitter. Eso es un gran riesgo regional. Te robamos un minuto más. Nos preguntan, tenemos más preguntas por aquí, Jorge Moreu. Dice, ¿sientes que China tiene en jaque mate a Estados Unidos dentro de su rol como hegemonía en la geopolítica mundial? Estados Unidos tiene en jaque a Estados Unidos. O sea, las tensiones más importantes de Estados Unidos no son las que le supone la rivalidad estructural con China, son las que están dentro de su propio territorio. Y tienen que ver con su incapacidad para gestionar, bueno, esto un poco Warstein lo decía, ¿no? Cuando una hegemonía surge, empieza a romperse porque no tiene la capacidad de controlar todos los aspectos, o controlar lo militar, o controlar lo económico, o controlar lo social, y se empieza a romper por lo social. Hay unas tensiones muy importantes dentro de Estados Unidos, su propio destino manifiesto, que era la base fundamental de la creación de la nación, está en cuestión. Tenemos un presidente que ha alentado en algún momento una revolución, una toma del poder violenta, a que China es el menor de los problemas de Estados Unidos frente a su propio desafío interno. Erika Rodríguez, directora de la Fundación Carolina, queremos agradecerte esta charla, ha sido realmente fantástica, muy generosa también de tu parte que nos estés acompañando aquí, y también vamos a pedirle un poco de disculpas hay muchísimas preguntas de la gente, pero como sigue el foro, ahora nos viene una mesa redonda también con expertos internacionales que vamos a escuchar en unos minutos, y varias de las preguntas que no hemos podido trasladarle a Erika las vamos a plantear en el próximo bloque. Erika, muchísimas gracias. Los invitamos a todos los que están conectados. Tenemos gente de España, Argentina, Perú, Colombia, Panamá, alguien dijo, Dana Bejarano, nosotros como panameños tampoco permitiríamos que el canal regrese a Estados Unidos. La gente opina, se encienden las redes, como dicen muchas veces los medios de comunicación. En un minuto estamos con una mesa redonda. ¿Qué se espera para América Latina y para Europa ante el contexto global? Quédense, ya estamos de vuelta.
Muy bien, muchísimas gracias. Después de este breve minuto llega, Víctor, un momento para seguir profundizando, ¿no? ¿Qué se espera para Europa y América Latina ante el contexto global? Y tenemos 3 invitados, la verdad, los 3 invitados de lujo. Nos acompaña Sonia Alda Mejías, que es la coordinadora del Máster Universitario en Seguridad Internacional de UNIR. Tenemos desde el otro lado del charco, como se dice popularmente, a Héctor Chamis, profesor adjunto del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Escuela de Servicio Exterior de Georgetown University, a quien también damos la bienvenida. Y nos acompaña Eduardo Saldaña Licedas, que es el codirector de El Orden Mundial, conocido en el mundo del podcasting por ser uno de los protagonistas de este podcast, de los más escuchados en español, ¿no? Que es del Orden Mundial, también conocido como Saldañamus, que tengo que decirlo, que lo bautizaron sus oyentes. Entonces, Víctor, creo que la mesa está servida para empezar a hablar. Es tiempo ahora, Jorge, de seguir profundizando en temas electorales, en elecciones que va a haber durante este 2025, en amenazas para la seguridad internacional, tanto en el contexto global como, sobre todo, específicamente para América Latina. Y, bueno, ya seguir debatiendo con todos nuestros oyentes. Exactamente. Bueno, yo creo que podríamos empezar, Sonia, y creo que voy a ir trasladándote algunas de las preguntas que nos está haciendo la gente. Sobre todo porque hace algún tiempo te invitamos a un evento en el que precisamente hablaste de Venezuela. Y aquí tenemos a William Marcos, ¿no?, desde Ecuador, que nos pregunta sobre qué opinión tienes al momento de hablar de la situación en Venezuela, la que apunta, dice, a posicionar a Maduro como un estadista genial que está dominando todos los poderes y no se responsabiliza a todo el aparato de militares, muchos involucrados directamente en el narcotráfico, que están controlando sectores estratégicos. ¿Qué tal? Bueno, antes que nada, encantada de estar aquí con vosotros en este interesantísimo debate. Y con respecto a Venezuela, lo cierto es que yo no estoy ahora mismo, y de todas maneras quise contestar la pregunta, pero no estoy tan preocupada por Maduro, sino por las expectativas generadas a través de la oposición, ¿no? Me parece que es un proceso de frustración permanente al que se enfrentan venezolanos que se oponen al régimen de Maduro y que nunca encuentran el avance. Y la genialidad, en este caso, del régimen de Maduro, de poder mostrar, en fin, gestos de auténtica soberbia en lo que todos hemos supuesto que era una situación, pues, de auténtico deterioro del régimen. En ese sentido cuenta con un apoyo institucional extraordinario en el que está todo el aparato del Estado, los militares también. Y desde luego parece, y todo indica, que por supuesto tiene que haber quiebras internas, pero aparentemente no las detectamos. Y la aparición del ejército, de hecho, al día siguiente del nombramiento de Maduro como de nuevo presidente de la República, indica que hay un frente cerrado en el que parece impenetrable posibilidades de resquebrajamiento respecto al apoyo del líder, ¿no? Héctor Chamis, desde Estados Unidos, que siempre analizas desde allí a través de tus artículos que se publican, en el caso de España, en el diario, en el periódico ABC. ¿Cómo ves y qué análisis haces del panorama en Venezuela? La oposición parecía como muy ilusionada, prometía que el 9 de enero más o menos iba a cambiar el mundo, y vemos que Maduro está, digamos, por lo menos la situación está normal y no ha pasado absolutamente nada que sea relevante. Hola Jorge, gracias. Un gusto estar con vos y con tus colegas. Gracias por invitarme. No sé, hay tanto para decir. Uno puede tomar una posición optimista o pesimista en cuanto a lo que ha pasado en Venezuela. Yo diría que una posición pesimista ya está dicha. O sea, Maduro se juramentó una nueva usurpación, la segunda, si no la tercera usurpación del poder.
3 periodos consecutivos en el poder, bueno, eso no puede ser democracia, en el presidencialismo por lo menos. Ahora, la versión optimista o el lado optimista es que ha habido en estos 2 años un tremendo proceso de construcción política en Venezuela, como nunca había habido antes desde que llegó el chavismo al poder. Eh, si la historia terminó con la juramentación de Maduro, ya estamos, pero si la historia continúa, vemos que eh, desde el chavismo ganó muchas elecciones y después también las robó. Solo que las robaba por 4, 5, 6 puntos y no había manera de mostrarlo. Lo que ha ocurrido en esta ocasión, donde la diferencia ha sido de 30 puntos, y donde además hubo una auditoría técnica realizada de manera independiente por la campaña de Edmundo González y María Corina Machado, y donde además se hicieron de las actas que las máquinas produjeron y fueron reconocidas como auténticas y que han circulado por el mundo y que ahora están en el Banco Central de Panamá a resguardo, bueno, eso nos indica que no todo es igual que siempre, no todo es triste y no necesariamente está Venezuela en un callejón sin salida. El poder no dura para siempre, no hay mal que dure 1000 años o 100 años, y habrá que ver cómo va evolucionando esto. Ahora, un comentario, no quiero hablar demasiado porque hay otras cosas para decir, pero quiero decir que, y está relacionado con la conversación anterior acerca de la polarización y esto y lo otro, y la izquierda, la derecha. Yo creo que no terminamos de entender que en América, en las Américas, y no solamente en las Américas, en Europa también, hay un nuevo actor en la política, que es el crimen organizado. Es el crimen organizado constituido como actor político y con la capacidad de llegar al poder y con la capacidad de este, controlar el aparato del Estado. Y una vez en control del aparato del Estado, entonces la política se transforma en algo diferente. El caso paradigmático es Venezuela, por supuesto, pero no es el único en las Américas. Vos fíjate un ejemplo, conversar sobre democracia, conversar sobre instituciones, elecciones, partidos políticos, independencia del Poder Judicial y todo lo que hace la institucionalidad democrática en este contexto, es complicado. Es muy complicado porque este es un actor que juega con otras reglas. De vuelta, Nicolás Maduro tiene una recompensa de 100 millones, era de 15 y la subieron a 100, por ser un narco terrorista. Esa es una de las imputaciones del Departamento de Justicia aquí en Estados Unidos, es narcoterrorismo. Bueno, es lo que es. Y la presencia de las organizaciones paraestatales del régimen, Tren de Aragua, que secuestró en Chile a un refugiado venezolano y lo mató, un trabajo hecho por encargo de Nicolás Maduro, pero que también está en Estados Unidos, en Colorado, en Nueva York, en Texas, que forma parte de una especie de, bueno, antes conversaban sobre la política exterior. Bueno, el Tren de Aragua es un instrumento de política exterior del régimen de Nicolás Maduro. Entonces se hace muy difícil conversar en base a estas categorías clásicas. Tenemos que entender que hay un nuevo fenómeno político que es el crimen organizado en control de espacios de poder, de espacios territoriales, sobre todo en América Latina, donde las fronteras son porosas y el Estado no tiene presencia en vastas porciones del territorio, y allí hay otro Estado, comillas, que es el crimen organizado. Esa es un poco mi perspectiva en esto. Muchas gracias, Héctor. Bueno, yo estoy seguro que hablaremos de amenazas a la seguridad internacional y regional latinoamericana, luego también en compañía de la profesora Sonia Alda, pero sí quería dar la palabra a Eduardo Saldaña. Eduardo, un placer estar en contacto contigo a través de este foro. Bueno, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Rusia, de China,
Pero ¿dónde queda Europa, ¿no? Como europeos, ¿cuál es el papel que la Unión Europea puede jugar en este nuevo entorno internacional donde los grandes hegemones están imponiendo la ley de la selva, ¿no? De la jungla? Y sin embargo surge Bruselas y surgen los 27 Estados miembros con una política suave, promoviendo derechos humanos, que por supuesto es fundamental que se haga, promoviendo la democracia. Pero no sé si quería escucharte cuál es tu opinión sobre qué papel debería jugar Europa en un entorno nuevo. Ya lo decía el alto representante Josep Borrell, ¿no? Que hay que pensar que no estamos en un jardín paradisíaco, sino que el mundo es algo más complicado y que la Unión Europea tiene que ser un actor fuerte en la nueva escena internacional. Gracias, Eduardo. A vosotros. Oye, muchas gracias por la invitación y perdonad que no haya podido estar allí presencialmente, me habría encantado, la verdad. Que es muy buena pregunta, porque además yo soy de los que defienden que Europa no está preparada para el contexto internacional que tenemos por varias razones. Una es porque nos está pasando lo que algunos llamamos el efecto sándwich, ¿no? La hamburguesa. Es decir, nos hemos quedado entre dos aguas y tenemos que decidir con qué actor nos llevamos mejor o de cuál dependemos. Esa lucha entre Estados Unidos y China es cada vez más clara y con la llegada de Trump al poder muchísimo más y se va a acrecentar. Y lo peor es que nuestro aliado tradicional que sería Estados Unidos, ese eje atlantista, no es un socio tan de fiar como nos gustaría. Lo decía antes Erika, que me ha gustado mucho la referencia, esa parte de veo más palos que zanahorias, y es que en el caso de la Unión Europea, Trump tiene palos, no tiene tantas zanahorias como creemos, y las zanahorias que nos dé nos va a obligar a comérnoslas. Y ahí lo vamos a ver, por ejemplo, con las cuestiones del gasto en defensa o la compra del gas. Eso van a ser claros ejemplos. Y luego hay otra cuestión ya más de fondo sobre el tema europeo, y es que, a ver cómo lo planteo, es también una cuestión de visión del rol que quieres jugar en el orden internacional. Yo insisto mucho en que Europa se proyecta al futuro mirando hacia la grandeza de su pasado. Y eso es un problema muy grande. Y es un problema que la élite política europea tiene y tiene que aprender a lidiar con ello y sobre todo debería intentar solucionarlo lo antes posible. Y me explico, tú tienes en China una visión de país o una proyección de potencia que los ciudadanos compran, la gran mayoría de ellos, y con la que están de acuerdo y que guía un poco el impulso en materia de política exterior y de proyección geopolítica del país. Y Trump, nos guste o no, también tiene una visión de potencia futuro, mientras que Europa no consigue definirse en ese marco, sobre todo como un proyecto común. Cada uno de los países sí que es capaz de perfilarse. Ahí es verdad que veremos cómo hay países que destacan más que otros porque entienden mucho más las lógicas del mundo que se viene. Se me ocurre como ejemplo Polonia o Italia. Italia está siendo el ejemplo más significativo en estos últimos meses entre el entendimiento de Meloni con Trump, la relación histórica de Italia y Estados Unidos, pues ya podríamos tocar eso, pero Meloni ha entendido muy bien ese juego, ¿no? Entonces yo lo que os diría, así como por sintetizar un poco las ideas y no irme por las ramas, es que Europa no está preparada para el orden internacional, para esta fragmentación del proceso de globalización que hemos tenido. Se ha apostado por la democracia liberal y esa globalización tradicional, ¿no? la que conocíamos, y no nos hemos dependido en exceso de ella y en un repliegue estratégico de las potencias para ser muchísimo más unilaterales, nos hemos quedado un poco en ese limbo del multilateralismo que no va a funcionar y sobre todo no es el marco en el que se va a empezar a organizar el orden internacional o ya se está organizando. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, pues vamos a volver nuevamente a tratar los temas de seguridad, ¿no? Como apuntaba también Héctor, son muchas, ¿no?, las amenazas que se ciernen sobre este 2025, muchas incógnitas, qué ocurrirá en el caso de Rusia, si terminará la invasión de Ucrania, a ver cómo acaba, si es que acaba ese conflicto, y a ver si Putin no va a verse más espoleado de seguir reivindicando territorios sobre, por ejemplo, Moldavia o Georgia, que fueron antiguas repúblicas soviéticas. También el tema de Oriente Medio va a estar, por supuesto, en el escenario internacional, y también todas estas cuestiones de ámbito global tienen una afectación en América Latina, ¿no? Entonces, yo, Sonia, te quería preguntar un poco cómo ves de incierto este panorama para 2025 y dónde crees tú que van a estar los puntos rojos de la seguridad internacional en este año. Bueno, yo además de los que has apuntado, si me preguntas en relación con América Latina,
Me gustaría retomar un aspecto que ha señalado Erika, que también quiero citarla aquí, y es si me permitís la expresión, este ombliguismo latinoamericano, ¿no? Este ensimismamiento nacionalista en la posibilidad de creer que puedes vivir al margen del mundo. Que esto tiene dos efectos. Uno, que no es realista, pese a todos estos nuevos nacionalistas, no es realista estar mirándote a sí mismo, y que además impide la configuración de América Latina como un actor global, que es una promesa que lleva permaneciendo y que acompaña cada uno de los discursos e intentonas reiteradas de procesos de integración fracasados, pero que a términos reales América Latina no tiene una sola voz. Verdaderamente no es fácil. Acabamos de oír a nuestro compañero que ni siquiera Europa lo ha logrado. América Latina, con procesos fracasados, ni muchísimo menos, pero creo que es una absoluta necesidad. Y en este caso, en ese ensimismamiento, América Latina ahora mismo se ve mucho más afectada por amenazas globales, transnacionales, que estatales, más allá de lo que Trump decida con respecto a sus políticas proteccionistas y en qué medida afecta, por supuestísimo, a México y a otros países de América Latina, ¿no? Pero en este caso yo creo que la preocupación desde el punto de vista ciudadano latinoamericano y gobiernos tiene más que ver con actores, amenazas internacionales de actores no estatales. Y en este caso, como ya se ha mencionado, el crimen organizado es un elemento absolutamente determinante, diría yo, en la vida de todos los ciudadanos latinoamericanos, ¿no? Héctor, a propósito de lo que justamente menciona Sonia, ¿no? Algo que también dijo Erika en un momento fue cuando se habló del tema del multilateralismo. Y hoy obviamente está en seria discusión, ¿no? Que parece que el modelo, ¿sí?, empezó a hacer agua porque estamos viendo, digamos, que por todos lados hay serios problemas. Recientemente leí una columna tuya donde hablabas de algo que creo que se puede conectar muy bien entre lo que pasa en Europa, que por un lado tenés todo el tema migratorio, que está disparando y tocando las venas más nacionalistas, pero esto en América Latina también pasa con la migración venezolana. O sea, ya en Colombia, en Chile, la situación de los venezolanos en Chile se está tornando complicada. Ya hay una reacción popular en contra de esa migración que huyó de un país en una tremenda crisis y sin democracia a una democracia segura, pero ahora en esa democracia segura tampoco los quieren, ¿no? ¿El camino es el multilateralismo? O, como vos hablabas un poco en tu artículo, que hablas del multiculturalismo. Bueno, el multiculturalismo es posible y deseable. América como continente es multicultural. Y aún los países europeos tienen diversidad lingüística dentro de los países europeos mismos, diversidad lingüística, religiosa, cultural. Entonces el multiculturalismo es un hecho. El problema es que en el modelo que se usó en Europa, tengo muchas cosas para decir sobre Europa acerca del comentario anterior que quería decir, pero bueno, sigo con el problema migratorio. El problema es que el modelo que se usó en Europa es un modelo que reivindicó la diferencia, la política de la diferencia, a costa de la construcción de un ser nacional. Y se otorgaron legitimidades culturales, identitarias, a costa de la legalidad del Estado constitucional. Entonces, el resultado ha sido que la inmigración islámica en Europa, que ha huido en muchos casos de regímenes opresivos y ha llegado a Europa donde goza de los beneficios del Estado liberal, de los derechos y garantías constitucionales, bueno, ha comenzado a tener una cierta legitimidad para restringir a otros el goce de esos mismos derechos.
Y esos son, bueno, lo que Charlie Hebdo, fueron 10 años esta semana, lo que Charlie Hebdo expresa es eso, es el deseo y la arrogancia de grupos musulmanes de imponer condiciones a otros. En Europa y en cualquier democracia liberal no existe la blasfemia, no es un delito. Y ese es un ejemplo más típico. Entonces ello ha generado que los partidos, digamos, de extrema derecha, Alternativa por Alemania, por ejemplo, en la próxima elección clave, estén creciendo y que el término reemigración circule, transite por todo el espectro del sistema político europeo. En América, sí, la migración también ha llegado a Estados Unidos y todo esto es una reflexión que, bueno, a priori no la sabíamos, pero con los resultados electorales, bueno, ¿por qué los latinos, por qué a Trump le fue tan bien entre los latinos? Porque la migración que llega está en muchos casos asociada al crimen organizado que así como trafica oro, coltán y cocaína, trafica personas, son los mismos conglomerados económicos, los mismos, el modelo de negocios es ese, y muchos de estos migrantes genuinos son cooptados por migrantes parte de organizaciones criminales. Entonces los latinos en Estados Unidos sufren por un problema de asimilación a estos grupos y sufre porque siempre es el humilde, el trabajador es la principal víctima del delito. Entonces es un pedido de más Estado de Derecho, más protección y un rechazo a la llegada de más inmigrantes. Es absolutamente racional, no es identitario. Entonces el tema migratorio ha dejado de ser un tema de mercado laboral para ser un tema de seguridad nacional. Y esto quedó instalado, aún entre los latinos, que son 60 millones de personas. Estados Unidos es el quinto país del mundo de habla hispana. No debe olvidarse eso. Héctor, no sé si querías añadir también alguna cuestión en relación a Europa. No sé, si no sí, te lanzo, añado la pregunta. ¿No crees que a lo mejor la llegada de Trump al poder... Quiero decir una cosa. Estoy muy de acuerdo con la lectura sobre Europa. Quiero decir esto. Mira, esto es, yo creo que es una síntesis. En el año 2008, el producto europeo y el producto de Estados Unidos eran similares. Hoy, 2025, el producto de Estados Unidos es 50% mayor al producto europeo, de toda Europa, ¿verdad? Entonces, bueno, esto lo tengo escrito en más de un lugar. Esto ha generado una realidad, que es que estoy muy de acuerdo en esto de que los europeos viven del pasado, pero lo toman por sentado, lo dan por sentado, they take it for granted, como se dice, ¿no? Tal cual. Y entonces hay tremendas cuestiones, caídas de productividad, caídas de inversión, caídas de el deseo de trabajar. El episodio de Macron aumentando la edad de jubilación de 60 a 62 años, porque la jubilación, el sistema de seguridad social hay que financiarlo, y si no se financia es crisis. Bueno, eso ha sido rechazado por la sociedad francesa, con marchas y con actos hasta de protesta y violencia. Bueno, nadie se jubila fuera de Europa a los 60 años. En ningún lugar del mundo. Nadie tiene 6 semanas de vacaciones garantizadas fuera de Europa. En Estados Unidos, quien tiene 2 semanas de vacaciones al año es afortunado. Entonces uno dirá, bueno, eso no es vida. ¿Qué hacemos con la felicidad? ¿Qué hacemos con la calidad de vida? Bueno, la felicidad también hay que financiarla. Y si no la financiamos, en un sentido, Europa está populista a la latinoamericana, en el sentido de tomar deuda para financiar el consumo y pasarle la carga, el pasivo de esa deuda a las generaciones futuras.
el populismo es regresivo desde el punto de vista generacional. Lo que hoy consumimos lo pagan nuestros hijos si no lo financiamos nosotros. No hay salida de eso. Y así está Europa. Europa está en un sentido como el populismo original de América Latina, no el populismo identitario, cultural, discursivo, el populismo como fenómeno de desarrollo. Y Europa está en un modelo de desarrollo del populismo original, de la posguerra. Eso es muy preocupante. De vuelta, tal es así que el mensaje de Trump tiene su sentido. ¿Quieren multilateralismo? Bueno. ¿Quieren OTAN? Muy bien. Paguen. Es un milagro ahora que OTAN se expandió y hay nuevos miembros, enhorabuena, Finlandia y Suecia. Bueno, que paguen 2.5% en defensa ha sido un logro extraordinario y todavía hay muchos países europeos que no lo pagan. Entonces Trump dijo algo a su manera, lo dijo con palos y no con zanahorias, como es Trump, pero que está basado en la realidad. No vamos a subsidiar la seguridad europea si los europeos no hacen el esfuerzo. Tiene sentido. El fenómeno de la posguerra, en términos de seguridad, desarrollo y de multilateralismo, está en juego y está en crisis, pero no por fenómenos exógenos. Está en crisis porque no se reproduce el ethos de ese multilateralismo. En Europa, y además mi familia es europea, mi mujer es sueca, en Europa toman todo esto por sentado, los beneficios, el estado de bienestar, de la cuna a la tumba, no puede continuar así. Y otro modelo es necesario para revitalizar el multilateralismo. Héctor, a lo mejor en unos años tenemos que incluso agradecer a Trump, ¿no?, que esté impulsando incluso la Unión Europea, ¿no?, porque a lo mejor si esta necesidad de ampliar el presupuesto de defensa hace que los países europeos se den cuenta de que necesitan tener una defensa común, pues a lo mejor tendremos que tomar el gancho o el guante que Trump está lanzando, ¿no? Por supuesto, sin él buscarlo, pero de alguna manera puede contribuir a ello. Yo quería, Eduardo, como bien sabemos, en el ámbito de las relaciones internacionales no abundan las buenas noticias, pero hoy afortunadamente podemos, bueno, celebrar con cautela que parece que se va a llegar a un acuerdo de paz en Palestina, ¿no?, en Gaza. Entonces, yo quería un poco plantearte, porque sé que estás trabajando sobre ello, de hecho creo que no has podido venir presencialmente justo por el trabajo, ¿no?, que está generando toda esta información, pero sí quería escucharte un poco. Esto es un punto y aparte, ¿crees que no va a cambiar mucho la evolución del conflicto? ¿Es un parche para solucionar una situación provisional y necesaria, ¿no?, como es acabar con un conflicto armado, con una guerra? ¿O crees que puede poner las bases, incluso con la llegada de Trump al poder, para que podamos avanzar o acercarnos un poquito más a una solución al conflicto de Palestina? O sea, yo creo que sienta las bases para una solución en los términos israelíes. Y en eso creo que quien mire la posibilidad, porque todavía no hay un acuerdo definitivo, de la firma de un acuerdo como una victoria de Hamás, está profundamente equivocado. Porque este acuerdo, si se llega a materializar, se hace porque Netanyahu y sobre todo los aliados más radicales dentro del gobierno de Netanyahu ven que este tipo de concesiones a Trump con su llegada les van a reportar más beneficios en el medio plazo que continuar con la guerra. O sea, pensemos también que la franja de Gaza está completamente arrasada, por lo tanto ahora mismo jamás, si quiere gobernar la franja, va a gobernar un solar y Trump también ha dejado bien claro que no va a permitir que la franja de Gaza se convierta en un refugio de terroristas. Es decir, está lanzando un mensaje claro de a la mínima no me va a importar que Israel vuelva a responder. Y de nuevo, cuando se ha planteado, porque a mí ayer me lo preguntaban y unos lo han estado preguntando, si qué va a pasar con Palestina, si se puede llegar a esa solución de los dos estados. Netanyahu y su gobierno ya dejaron bien claro que eso no es una opción que esté sobre la mesa. Entonces es muy probable que, y aparte no van a permitir que jamás sea la autoridad que gobierne cualquier tipo de organización
no sé cómo se organizaría a nivel institucional la Franja o Cisjordania, ¿no? Es probable que se intente que sea la autoridad palestina la que sea actor que intermedie en las negociaciones, pero el futuro de Palestina yo creo que va a pasar por el mundo árabe y en concreto por las monarquías del Golfo, porque Trump sigue insistiendo en los acuerdos de Abraham y los acuerdos de Abraham están enfocados a tender puentes entre Israel y Arabia Saudí, porque el objetivo al final de Estados Unidos es establecer una serie de aliados regionales que le permitan salir de una vez de Oriente Próximo, que sean los policías en la región y poder centrarse en su gran rival que es China, que no me gusta todo verlo desde el punto de vista geopolítico, porque al final son vidas las de los ciudadanos palestinos en la Franja de Gaza y en Cisjordania, pero la realidad es que Estados Unidos, la visión que tiene la administración Trump, está orientada ahí. En el momento en el que tú consigues acabar con el problema palestino para el mundo árabe, que esa es una perspectiva que se nos suele olvidar, y es que para muchos países árabes, muchos países autoritarios como Arabia Saudí, la cuestión palestina llega a ser hasta un problema en la diplomacia regional, porque es algo que está ahí, no pueden controlar, tiene mucho peso en la movilización ciudadana, pero les frena a la hora de poder establecer relaciones estratégicas con países como, por ejemplo, Israel. Entonces, con este acuerdo, este potencial acuerdo, se puede empezar a abrir una vía para continuar por la senda de los acuerdos de Abraham, pero de nuevo yo no pongo la mano en el fuego porque no se vaya a reactivar el conflicto en la franja, o que la concesión que veamos por parte de la administración Trump al gobierno israelí en el medio plazo sea Judea y Samaria, que es Cisjordania. Cisjordania lleva siendo, está controlado prácticamente por Israel, y yo no descartaría que Trump directamente dijera, bueno, pues es que eso ya está controlado por Israel, nosotros lo reconocemos como parte de Israel. Es un escenario que para mí es bastante probable, ¿no? Como una forma de facilitar que Israel entre en ese camino de establecer relaciones con las monarquías del Golfo, y así al final hacer una pinza a Irán, que ya está sumamente debilitado en la región, y poder presionar aún más para llegar a algún tipo de acuerdo de programa nuclear con Irán. O sea, creo que es un poco la visión que tiene Donald Trump de la región, y por lo tanto, como veis, la cuestión de Palestina pasa a un segundo plano. Hay un tema que creo que nos quedan unos minutos, nos vamos a extender un poquito más, y voy a arrancar contigo, Eduardo, que estamos viendo. A ver, hablas de Irán. Finalmente, cuando uno piensa, normalmente pensaba, bueno, Irán, Rusia, ¿no? Los países, por ejemplo, que sostienen a modelos principalmente como, por ejemplo, el venezolano en América Latina. Pero no puedo dejar de preguntarte, ¿no? Rusia, Ucrania, ¿no? ¿Qué se puede esperar? Y creo que me gustaría un poco la visión de los tres, ¿no? Empiezo contigo, Eduardo. O sea, ¿qué se puede esperar? ¿Crees que con Trump en el poder? Porque un poco esta jugada que acabamos de ver, ¿sí? Este principio de acuerdo, bueno, hoy los medios reportan que Donald Trump ha tenido una injerencia directa, ¿no? en esta negociación. La pregunta es, ¿se acaba la guerra? ¿Cómo lo ves? Además, creo que ha sido Marco Rubio el que ha estado haciendo declaraciones, si no ha sido ayer o antes de ayer, hablando precisamente de que el conflicto de Ucrania tiene que acabarse y que las dos partes tendrán que hacer concesiones. Yo sí creo que veremos negociaciones en el 2025 o en el 2026, y que es probable que haya algún tipo de congelación o alto el fuego que frene el conflicto. Ya ha habido voces dentro de Rusia que públicamente han planteado que a lo mejor hay que ceder las regiones de Zaporilla y Jersón para quedarse con la zona del Donbass, entonces puede que vaya por ahí a cambio de que Ucrania ceda, pero sí que creo que Europa se enfrenta a una situación en la que se dé una mala paz o un mal alto el fuego, un mal acuerdo en Ucrania, y eso es bastante peligroso. Yo no descarto que ahí ya lo estamos viendo también, como Francia y Alemania están planteando que a lo mejor en esos acuerdos haya que desplegar tropa europea en Ucrania. Entonces yo sí que en este año lo que sí que me atrevo a afirmar públicamente y defender como un escenario muy probable es que a lo largo del 25 al 26 veamos a Trump teniendo conversaciones con Putin, yéndose también a Ucrania y buscando un alto el fuego a lo largo de los próximos 12 meses. Sonia.
pensando que comparto con Eduardo buena parte del análisis que ha hecho, pero voy a utilizar el término que él mismo ha empleado, una mala paz, ¿no? La geopolítica tiene que contemplar, desde su origen más clásico, los cálculos estratégicos de los estados. Pero no olvidemos que estamos en un momento global de desapego, decepción ciudadana y falta de vínculos y de credibilidad de instituciones estatales y partidos políticos, ¿no? Y yo estaba pensando, mientras Eduardo describía todos estos cálculos, que me parece que son los que así está contemplando y calculando tanto Israel como Estados Unidos, ¿qué pasa con todo ese resentimiento, con todo ese odio visceral ya cultivado, favorecido por todo un pasado reciente que todos conocemos, con toda esta situación que se ha dado en Palestina, ¿no? Es decir, hasta qué punto los gobiernos, incluso las monarquías árabes, están dispuestos a llevar a cabo determinadas cuestiones como Palestina que les incomoda, como bien decía Eduardo, pero hasta qué punto el mundo árabe, la población, está dispuesto a ese tipo de transacciones, ¿no? Y estaba pensando lo mismo en Rusia y en Ucrania. En Rusia, si Rusia puede seguir en esta guerra, es porque Putin cuenta con el apoyo ciudadano suficiente. Pero esto es una cuestión de desgaste y esto ya está en una fase de guerra de desgaste. Bueno, veamos cuánto dura las posibilidades. Por eso yo estoy de acuerdo y comparto que pueda ser posible este proceso, teniendo en cuenta a la ciudadanía y a su capacidad de apoyo y de resistencia. Pero desde el mismo punto de vista también estoy pensando en los ucranianos, ¿no? Todos esos nacionalismos exacerbados que existían y que se han ido creciendo en un momento de eso, de afirmaciones nacionalistas. Entonces, yo creo que no debemos, o sea, hay que contar con las decisiones de los gobiernos y sus cálculos geopolíticos, pero cuidado, porque si hoy se está cuestionando en parte el orden liberal internacional, es porque la ciudadanía está cuestionando el propio sistema. Claro. Y esto es un proceso global, ¿no? Entonces, y que, bueno, en Ucrania estamos viviendo la última revolución nacionalista europea, que no se nos olvide, que Ucrania está construyendo su identidad nacional. Europa lo vivió en el siglo XIX y este es el último país que está viviendo una revolución nacionalista. Eso te puede llevar a una ruptura del país, un rechazo al gobierno de Zelensky y el auge de nacionalismo dentro de un país que está viviendo una efervescencia nacional. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero te quiero pedir también brevemente, Héctor, esta visión sobre el conflicto Rusia-Ucrania mirado desde Estados Unidos. Las conversaciones ya comenzaron, el propio Zelensky lo reconoció. Conversaciones con Trump y conversaciones entre funcionarios ucranianos y funcionarios rusos, no directamente Zelensky con Putin, por supuesto. Y eso está a la espera de la posesión de Trump la semana próxima. ¿Cómo va a evolucionar eso? Ahora, quiero señalar una cosa. Nos quedamos con lo de mala paz. Yo creo que la mala paz es posible, es probable además, que se firme un armisticio y en todo armisticio, en toda conclusión de una guerra, se dibujan nuevas fronteras. Es una definición de un armisticio. La frontera hoy pasa por aquí, luego de terminada la guerra pasa por otro lugar. Yo creo que eso va a suceder. Creo que Rusia puede retirarse del oriente ucraniano, del Donbass y otras zonas, de Lugansk, pero va a quedarse con soberanía sobre Crimea. Ahora, esa no sería una mala paz. Para el nacionalismo ucraniano, sí, eso sería una mala paz. Pero yo en lo personal no creo que sea una mala paz. Creo que una mala paz sería que Ucrania quede fuera de Europa y fuera de OTAN, tal vez, inclusive. Una anécdota, bueno, no es anécdota, está publicado. Henry Kissinger murió el año pasado a los 100 años y antes de morir, en ocasión de su cumpleaños, dio una entrevista a El Economist. Está online, búsquenla, es Kissinger 101, muy concretito. Y dice que
¿qué piensa de Ucrania ingresando a la OTAN? Y dijo, sería una buena decisión y esto modifica mi manera de pensar de mucho tiempo, que a los 100 años uno pueda cambiar la manera de pensar, ya lo define de por sí, ¿verdad? Con el tiempo me he dado cuenta que he cambiado mi manera de pensar al respecto, que sería una buena decisión para Ucrania, pero también para Rusia sería una buena decisión, porque si Putin dice que Ucrania es una amenaza, que Ucrania es un enemigo, bueno, estar dentro del sistema multilateral de OTAN, dentro de una institucionalidad de seguridad, le ofrece al propio Putin garantías que hoy no tiene con Ucrania por la suya. Entonces, yo creo que esa sería una buena paz, más allá de lo que se resuelva en el territorio, que sería el ingreso de Ucrania a Europa, a la Unión y a OTAN. ¿Por qué? Por aquello del multilateralismo que hemos reivindicado hoy y nos hemos lamentado de su debilidad actual. Muy bien. Bueno, quiero agradecerles. Nos hemos pasado unos minutos. Pedimos también disculpas a todos que nos hemos extendido. Y bueno, voy a saludarlos porque vamos a continuar ahora hablando un poco también de la formación. Hemos hablado con especialistas, pero ahora llega el momento también de hablar de cómo se forman los especialistas en este ámbito. Así que, en primer lugar, bueno, quiero agradecerte, Héctor Chamis, por estos minutos y haber compartido con nosotros este foro y te invitaremos pronto, obviamente, para seguir analizando el mundo. Muchas gracias. Cuando sea. Gracias a vos, Jorge. Gracias a todos ustedes por compartir esta conversación. Gracias. Eduardo Saldaña, codirector del Orden Mundial, y una recomendación que hacemos también desde aquí: no dejen de escuchar el podcast No es el fin del mundo, que no solamente tiene una información espectacular con un análisis que va muy en profundidad, sino que además es muy entretenido. Y esto es lo que importa, o sea, el aprender, el conocer el mundo. Voy a contar una anécdota. Ayer estaba escuchando No es el fin del mundo cuando me llamó por teléfono Eduardo Saldaña, con lo cual lo escuché por teléfono mientras lo oía en el podcast, mientras iba en el coche. Así que gracias, Eduardo, un gran abrazo, ha sido un placer tenerte con nosotros. A vosotros, de verdad, ha sido un placer conoceros a todos. Muy bien. Y no vamos a despedir, Víctor, no vamos a despedir a Sonia, porque vamos a hablar ahora de las oportunidades y empleabilidad para los profesionales que piensan, ¿no?, con proyección global. En un minuto nada más. Gracias a todos. Seguimos en este Foro UNIR. Bueno, muy bien, continuamos en este Foro UNIR. La verdad que el debate ha estado muy interesante y recién mientras esperábamos estuvo más encendido todavía, con lo cual sería bueno mostrar lo que hablábamos recién. Pero vamos ahora, vamos a hablar de un tema que es importante. Hemos escuchado un análisis del mundo. Muchos de los que están conectados ahora seguramente les interesa la información, leen medios, leen periódicos, pueden estar suscritos a distintas publicaciones, pero claro, algo importante para también poder analizar el mundo es tener una formación y un conocimiento que a uno le permita tener una visión y entender el mundo, alejándonos de aquello que dijo Erika Rodríguez al comienzo, en un momento de su ponencia, ¿no? Esas visiones que tenemos basadas básicamente en la emocionalidad, ¿no? O sea, ni siquiera es la ideología, es más la emoción o el sentimiento lo que nos lleva a analizar las cosas que los hechos y los acontecimientos. Nos están acompañando
En esta mesa sigue con nosotros Sonia Alda Mejías, que es la coordinadora del Máster Universitario en Seguridad Internacional de UNIR, y está también con nosotros Sergio Castaño, coordinador del grado en Relaciones Internacionales. Bienvenido, Sergio, gracias por estar. Hola, buenas tardes, buenos días en América Latina. Exactamente. Bueno, Sergio, voy a arrancar contigo. Has escuchado un poco las ponencias de todos. No vamos a hacer ahora un análisis de todo eso, pero sí me parece interesante que nos cuentes, ¿no? Y nos hables un poco de cuáles son esas también necesidades de formación y sobre todo cuando hablamos de relaciones internacionales, en aquellas personas que les interesa proyectar su vida, su carrera, su profesión hacia el mundo de las relaciones internacionales para poder comprender con más claridad todo lo que hemos estado hablando. Pues la formación es básica. Hablabas antes de los sentimientos, de cómo se entiende a veces las relaciones internacionales como algo personal, algo en lo que hay que diferenciar entre buenos y malos. Y no es así. Hay que entender lo que está pasando en el mundo. Pero es cierto que con el tema de Venezuela, con el tema de Rusia, los medios de comunicación nos transmiten una aproximación normalmente interesada por la línea editorial que siga ese medio de comunicación, y al final esa es la realidad que nosotros interpretamos. ¿Qué es lo que buscamos en UNIR, qué es lo que buscamos con esta formación en relaciones internacionales? Poder tener una perspectiva amplia de lo que sucede en el mundo. Ir a los medios de comunicación occidentales, pero también acudir a un medio de comunicación iraní, chino, ruso, que nos dé otra versión de la realidad, de lo que está pasando en Rusia, de lo que está pasando en Palestina, y a partir de ahí construir una realidad lo más objetiva posible. Y para eso, la única manera de poder tener una visión amplia del mundo y evitar esas tendencias forofas que muchas veces nos recuerdan pues, a las pasiones que podemos vivir por el deporte, que podemos vivir por los partidos políticos, que también a veces la política se entiende en esta línea, y es necesario ver todo desde un plano objetivo, aprender en todas las áreas de conocimiento que tenemos dentro de relaciones internacionales, que abordamos la cuestión internacional, la cuestión del mundo, desde una perspectiva propia de las relaciones internacionales, pero también con aportaciones del derecho, de la economía, de la sociología, de la ciencia política. Y esto, gracias a una formación tan completa, cuando terminamos nuestros estudios y si luego los complementamos con un máster como el de Seguridad Internacional, podremos entender realmente lo que pasa en el mundo y por qué está pasando todo lo que estamos viviendo y todo lo que hemos estado hablando en esta última hora. Y yo quería añadir un poco al hilo de lo que me comenta Sergio. Yo recuerdo cuando hace ya años era un joven que no entendía nada lo que pasaba, ¿no? Más allá de mi ciudad, ¿no? Y ponía las noticias y veía que había un conflicto en Palestina, que había una guerra en Irak, ¿no? Y que veías conflictos y problemas de migraciones y de otro tipo en diferentes países. Y fue lo que a mí me llamó, ¿no? para estudiar un grado en Relaciones Internacionales. Yo quería comprender la naturaleza del mundo donde yo vivía y donde pues, se desarrollaban nuestras sociedades, ¿no? Entonces, el grado en Relaciones Internacionales me dio todo eso, ese conocimiento. Es verdad que es un título que es fantástico para estudiar por sí solo porque te da una visión muy global para comprender la realidad internacional, pero también es un título muy adecuado para ser complemento de otros títulos. Por ejemplo, alguien que ha estudiado ya una titulación en Derecho o en Economía o en Empresariales, ¿no? Un grado en Relaciones Internacionales le da la visión global, universal, que necesita para comprender mejor el plano internacional. Claro. Ada, uno piensa un momento y dice máster en Seguridad Internacional. Claro, yo me pongo a pensar que si fuera policía quizás debería entrar en esta maestría, ¿no? O sea, un policía, un oficial de policía. ¿Quiénes son los profesionales que se decantan y dicen, me llama la atención esta temática, me interesa este tipo de máster? Pues lo cierto es que el mundo profesional que se siente atraído por el máster y aspirantes a integrarse en diferentes mundos profesionales es extraordinariamente diverso. Es llamativo ver cómo el máster convoca a personas que tienen una formación muy diversa por lo imprescindible que resulta hoy los problemas de seguridad internacional en este mundo incierto que vivimos, ¿no? Y en este caso podemos encontrar a funcionarios del Estado, del ámbito de las Fuerzas Armadas o de los cuerpos de seguridad del Estado, pero por supuesto también gente de empresa, gente del derecho, que también tienen un gran interés por el máster, gente que a través de una formación particular pretende ampliar una formación que trascienda más allá
iba a decir de nuestras propias fronteras o de las respectivas fronteras, contemplando a buena parte de todos nuestros alumnos latinoamericanos, sino que incluso para comprender las propias realidades nacionales tienes que entender cómo va el mundo hoy en día, claro. ¿No? Y esta cuestión es la que hace posible que la empleabilidad y las salidas profesionales del máster competan a gente que está como empleado público en el ámbito privado, en el ámbito empresarial, en el ámbito de la seguridad, porque tampoco te puedes quedar, incluso si quieres, y quiero insistir en esto porque me parece que es una de las cuestiones más potentes del máster. Si quieres entender incluso una realidad nacional, porque no tengas inquietudes internacionales, tienes que entender la política internacional y más en este mundo desordenado en el que vivimos, en lo que todo lo que ocurre en el mundo nos afecta en nuestra propia cotidianidad, ¿no? Sergio, tenemos una pregunta de Brenda Pérez conectada en este momento y dice, ella está en Colombia, dice que es internacionalista y politóloga, dice, pero con lo que habla el doctor Sergio, doctor, sí, bien, muy bien. Doctor Sergio dijo, me parece importante preguntar cómo se puede ser más objetivo en esta época, en análisis de coyuntura y de geopolítica en esta época de fake news, de lo que se muestra en redes sociales con la rapidez de la información y de lo fácil que es manipular esa información y de la posverdad. Qué buena pregunta. Es un reto y es complicado, pero precisamente existen las fake news, existen noticias interesadas, interpretaciones diversas, y lo que tenemos que hacer es acudir a todas. Cuando detectemos que es fake news, que es mentira, lógicamente descartarlo, pero todas las aproximaciones, y es que más allá de las fake news, lo que tenemos que entender es las diferentes interpretaciones que se hace de la realidad internacional. Y eso lo podemos ver en la prensa nacional de cada uno de los países, como hay periódicos que se inclinan más hacia la izquierda, otros que se inclinan más hacia la derecha, y los titulares cambian por completo a la hora de leer periódicos en nuestro propio país. Cuando estamos abordando una realidad internacional, los intereses de cada uno de los países hacen que la interpretación de las noticias sea muy diferente. Yo he estado trabajando en los últimos años en los medios de comunicación impulsados por países. Rusia tiene RT, Irán tiene Press TV o Hispan TV, Al Jazeera o también canales de televisión de América Latina, y cada país impulsa un tipo de información adaptado a los intereses propios de cada uno de estos países. De modo que la única manera de intentar ser lo más objetivos posibles es viendo noticias de diferentes canales, un día viendo la CNN, otro día viendo un canal chino, y al final entenderemos las sensibilidades y las diferentes perspectivas y aproximaciones que hay a la realidad internacional y podremos tener nuestro propio criterio. Víctor, hablamos de grados y hablamos también de maestrías, pero creo que lo importante también es poder contarle a nuestra audiencia que estamos hablando de grados y de maestrías que se hacen 100% online y que un grado en Relaciones Institucionales en UNIR es un título, obviamente, oficial en toda Europa y que estos títulos además se validan, porque tenemos mucha gente conectada, tenemos gente conectada de Argentina, tenemos gente conectada de Colombia, gente conectada de Ecuador, de Perú, que todas estas titulaciones y estas maestrías son no solamente oficiales en toda Europa, sino se validan todos estos títulos en todas las autoridades educativas de los países. Títulos oficiales y que además vienen avalados por una metodología online de ya muchos años en el que UNIR pues, ha ido adquiriendo un gran prestigio, ¿no? En cuanto a una universidad que es online, pero que no es a distancia. Esto es importante porque el alumno tiene un contacto directo con el profesor, tiene clases en directo, aunque sean virtuales, tiene evaluación continua, tiene un examen final, es decir, lo que tradicionalmente hemos conocido como universidad se hace con especialistas de primer nivel y en un ámbito plenamente universitario, ¿no? Para ello, además, contamos con algo muy positivo, ¿no? Y es que no tenemos fronteras. Tenemos alumnos de cualquier parte del mundo, de todos los rincones del mundo, pero también tenemos docentes de todas las partes del mundo. Y eso es una gran riqueza para esta universidad, ¿no? Esta es una universidad con base en España, con diferentes filiales en muchos países de Latinoamérica, pero tenemos docentes de Colombia, de Ecuador, de Perú, de México, que están en Estados Unidos, porque da igual, no hay fronteras, ¿no? No necesitamos estar físicamente en ningún sitio, ¿no? Y la experiencia educativa y la experiencia para el alumno es fantástica porque tiene un seguimiento
personalizado, porque además va a ir acompañado en todo momento de una figura que es el mentor, que le va a acompañar al alumno en todo momento para resolver cualquier duda que pueda tener de carácter administrativo, así como, por supuesto, también la cercanía y el contacto con el equipo docente. Sí quería añadir una cuestión sobre estos dos títulos concretamente, específicamente el grado en Relaciones Internacionales y el máster en Seguridad Internacional, porque tienen una empleabilidad importante, ¿no? Entonces, estamos hablando de empleos en el ámbito internacional. No tenemos que olvidar, por ejemplo, las múltiples salidas profesionales que existen para los egresados de estos títulos en organismos internacionales. Hablamos de que la sociedad internacional cuenta hoy con más de 200 organizaciones internacionales, ¿no? Y ahí hay funcionarios internacionales, muchos de ellos que provienen del ámbito de las relaciones internacionales. Y también, por supuesto, del ámbito de la diplomacia, del ámbito de los órganos que llevan a cabo la acción exterior de los Estados, ¿no? Así que estamos hablando de dos títulos que no se quedan en lo teórico, sino que aprenden muchas cuestiones teóricas y prácticas para ser efectivos, incluso además con el objetivo de mejorar el mundo en el que vivimos. Yo quiero contarles a todos los que están conectados, hemos compartido en el chat un enlace y contar también una información que es importante. O sea, estos títulos, ya sea título de grado o la posibilidad de una maestría, por estar participando de este evento cuentan los asistentes, si pueden encontrar allí toda la información, y que sepan que pueden contar con descuentos que pueden llegar de hasta el 50% del valor de la matrícula. Esto dependerá de la titulación. Algunas son un poco más bajos los descuentos, pero hay algunas titulaciones que llegan a descuentos del 50%. Si están interesados en esta información, a través del enlace que tienen en el chat, ustedes ahí van a encontrar todas las titulaciones, tanto las de grado como los másteres oficiales que pueden hacer. Si les interesa, porque esto nos pregunta muchas veces el usuario, dejan sus datos y un experto de UNIR se pone en contacto con ustedes a través del teléfono y tiene una conversación donde pueden evacuar todas sus dudas respecto de las condiciones, qué características, y ese mismo especialista es el que ustedes, al haber participado de este evento, les ofrece la posibilidad de un descuento o de una beca adicional. Me gustaría, Sonia, que nos cuentes algo que tiene que ver con el máster, ¿no? Alguien que se lanza a hacer un máster en seguridad, la pregunta que siempre surge es, ya, pero tengo mi vida, tengo mis días de trabajo son muy intensos, a lo mejor tengo familia, el máster, ¿tengo mucha teoría o realmente si ingreso en este máster encuentro aplicaciones prácticas? Bueno, te tengo que decir que sí a todo lo que me apuntabas. Es decir, creo que la UNIR, como muy bien decía Víctor, es una universidad muy experimentada y muy pensada para gente que está en esas circunstancias, que trabaja, que tiene familia, que no puede someterse a horarios. Todo esto la UNIR lo tiene planificado con una flexibilidad para que incluso tú puedas tener tus clases en diferido si no puedes seguir el horario de clases establecidas, ¿no? Cuestiones prácticas, por supuesto. Es decir, lo que nosotros estamos contemplando a través tanto de las clases como las tareas son las de aplicar la teoría y el conocimiento adquirido a ejemplos prácticos de la actualidad. Por lo tanto, no queda aislada la teoría de la realidad y, de hecho, contamos con un claustro que tiene dos perfiles, estrictamente académicos y profesionales, que han estado implicados directamente profesionalmente en las asignaturas que desempeñan. Todos aplicamos permanentemente la actualidad, por supuesto, la teoría, pero además jugamos, ¿no? Incluso con ese perfil mixto de profesionales y académicos que equilibran, ¿no? Y combinan esta cuestión de la teoría y la práctica. Bien. Sergio, ya cerrando nuestro foro, unos minutos más, ¿qué le dices a alguien que en este momento se está planteando la posibilidad, ¿no?, de empezar su grado o también un máster? ¿Con qué lo animas para decir, arranca, empieza? Además del descuento, ¿no?, que obviamente es un atractivo. La parte económica siempre es fundamental, digamos. Por supuesto. Lo primero que le digo es que no se lo piense, que si le gusta, que si realmente es su pasión, porque son carreras
que son pasionales. Cuando uno se dedica a las relaciones internacionales no es por tener un título, simplemente es por conocer, es por saber, por convertirse en, ya no digo en un referente, pero sí en una persona con un conocimiento amplio en este campo. Y si esa es la situación, si esa persona que quiere o que se está planteando estudiar relaciones internacionales quiere avanzar y convertirse en una persona con un conocimiento amplio, que no se lo piense y que se matricule ya. Yo solo quería añadir, Jorge, que en línea con lo que decía Sonia, ¿no? Es una universidad que tiene una metodología muy flexible, ¿no? Entonces, el alumno encontrará un calendario de clases establecidas, de clases en directo, pero si no puede asistir en directo a esas clases, las clases quedan grabadas. Por lo tanto, el alumno que está trabajando, que por circunstancias personales o familiares no puede ver esa clase ese día concreto, la puede ver luego el fin de semana o en cualquier otro momento, ¿no? Y yo sí que, por último, haría un llamamiento a que si están interesados en estas titulaciones, pues que no duden en contactar con el asesor de UNIR, que les ayudará a resolver todas las dudas que puedan tener en materia de homologación de títulos, en materia de horarios, de clases, de actividades. Estarán encantados de darle toda esta información. Bueno, cuando cursas una carrera, hay un momento que es de los más bonitos y más esperados, ¿no? Hay un momento horrible que es dar el examen final para que te den el título. Es espantoso, ¿sí? Vamos, todo el mundo lo experimenta, se pone nervioso, tiene miedo de si lo va a aprobar o no. Eso es normal. Pero hay un momento muy, muy lindo, que es el momento en que uno se gradúa y asiste a esa ceremonia tan especial, tan solemne, ¿no? Que es recibir el título, ya sea cuando lo haces con un grado o lo haces con un máster. Y nosotros queremos cerrar, ahora te vamos a pasar en un momento un vídeo para que veas lo que experimentan esas personas, como recién nos decía Ada, nos hablaba Sergio, personas que tienen hijos, mujeres que tienen 2 hijos o 3 hijos y que se dedicaron y que llega ese día tan especial de recibir el título y lo que experimentan, lo que sienten y lo que es ese momento tan solemne de ver a veces a sus propios hijos viendo a su mamá o a su papá graduándose con un máster o graduándose con una titulación de grado, como pasa mucho en América Latina. Eso te invito a que lo veas. Y antes de que veas este vídeo, ya despidiéndonos de todos, también queremos pedirte un favor. Cuando se termine este evento y te desconectes, te va a aparecer una pequeña encuesta. Necesitas 15 segundos para responderla. Te pedimos que por favor nos respondas esa encuesta porque es con la que nosotros medimos el trabajo de ir ajustando y mejorando estos foros, esta transferencia de conocimiento que hace la universidad hacia toda la sociedad, porque estos eventos son abiertos, gratuitos, están todos invitados y puede apuntarse cualquier persona que tenga interés en las temáticas. Y como ya vimos, hemos traído a expertos, hemos traído a académicos que nos están acompañando, así que no dejes por favor de responder eso. Sonia, muchísimas gracias. Déjame un segundo. Pero por supuesto, aviso parroquial. Estoy deseando llegar a clase, mi clase con mis alumnos, para que podamos desarrollar todas las líneas de debate que han quedado abiertas y que mis alumnos participan de forma entusiasta. Y yo aprendo muchísimo con ellos. El intercambio y la construcción de una visión crítica de la realidad es nuestra mejor herramienta para entenderlo. Y eso intentamos hacer en la UNIR. También Sergio Castaño, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Víctor, gracias. Hoy como coequiper haremos otros eventos próximamente. Iremos afinando el estilo de conducción. Los dejamos con el vídeo. No se pierdan este buen momento y sigan pendientes. Los foros de UNIR son prácticamente a diario, así que siempre van a encontrar temas interesantes para ser parte, para participar, para conocer justamente lo que estamos ofreciendo. Que la pasen muy bien. Hasta pronto. Es mucha dedicación estudiar, pero bueno, la UNIR lo facilita y poder estudiar a distancia. No hay micrófono. Mejora este momento, ¿no? Ha quedado bien. Del tránsito de estudiar para luego ser lo que quieres ser. Tenemos que ir por eso. Ahí no, ya, mira, ya llegaremos a un momento en que con solo mirarnos nos entenderemos. Nos estamos conociendo como muchos compañeros a la vez y es como una sensación muy extraña. Es como algo virtual que se convierte en real, ¿no? Y entonces una felicidad enorme por los estudios, el esfuerzo y luego por ese compañerismo que hemos estado haciendo durante 4 años.
final que esperas con ansia, después de todo el esfuerzo, el trabajo, el estudio, que al final tiene una recompensa y que mejor que celebrarlo todos juntos, ¿no? Es un premio a un sacrificio muy fuerte, son 4 años estudiando, he conocido a gente muy maravillosa. Y la verdad que le agradezco a mi familia, a mi marido, por todo el apoyo que me dieron, el aguante que me hicieron, de mis padres también, a mi papá que no lo tengo, a mi mamá que está en Argentina, y bueno, y de todos, de la verdad que de todos, de mis hijas, que gracias a todos ellos pude lograrlo en realidad. Me acordaba de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, que han sacrificado tantas horas de estudio, ¿no? Que quizás no les he podido dar tanto tiempo por estar dándole a la maestría, ¿no? La verdad es que después de 4 años estudiando y haciendo mucho esfuerzo, me siento muy contenta y la verdad muy orgullosa de todo el esfuerzo que hemos estado haciendo este tiempo. Cuando estás aquí te desborda la cantidad de gente, todo lo que han preparado, te desborda todo lo que tú te has imaginado.